Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Hoy os traemos en este nuevo capítulo la ampliación que hicimos de nuestro directo de Afganistán y otras cosas. Y para ello contamos con la presencia de Amador Guayar. Y va a ser entrevistado en el día de hoy por nuestro último fichaje en Permiso para Clave, por nuestro compañero y amigo Robin. En él vamos a descubrir un Afganistán inédito durante sus años como trabajador de la OTAN, en el que ha podido ver y sobre todo poder contar cosas que no salen en los medios oficiales ni oficiosos. Y vamos a descubrir otro Afganistán, el Afganistán oculto, el Afganistán que se desangra. Sin más, os vamos a dejar con ellos y seguro que vais a disfrutar de esta gran entrevista. Adelante, Robin. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Permiso para Clave. Hoy, como os habréis dado cuenta, yo no soy Pedro. Por un tema personal no he podido acudir a esta cita, así que hasta que nos acompañe haré de director de orquesta. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el señor Amador Guayar, que es periodista freelance y ha estado los últimos 10 años de su vida residiendo y trabajando en Afganistán. Bienvenido, Amador. Bien hallado, muchas gracias por invitarme. Hoy, aunque nuestro podcast es un podcast de ámbito policial, no teníamos mucho interés en invitar al señor Guayar porque es uno de los que podemos llamar expertos de Afganistán. Expertos de los de verdad, de los que han estado allí, han visto los atentados, han convivido con la gente, han sido un afgano más durante mucho tiempo. Así que era para nosotros un gran privilegio poder tenerlo aquí y poder hacerle 4 preguntas sobre la recién caída de Kabul y del régimen democrático afgano que hemos visto todos recientemente en la tele. Asimismo, Amador, ¿cómo estás? Veo que ya estás aquí y ya vuelves a estar en territorio nacional y por suerte no te enganchó la caída de Kabul justo cuando, por lo que yo he entendido, tenías intención de volver a Afganistán. Sí, de hecho tenía el visado, me dieron el visado para el mismo día en el que cayó Kabul, es el día en el que tenía que yo ir a la embajada afgana en Madrid a buscar mi visado. Con lo que sí, estaba a punto de volver y la verdad es que para alguna gente puede ser una suerte el hecho de que me cogiese aquí, para mí la verdad es que no, porque después de tantos años allí me gustaría haber visto todo lo que pasó y haber estado en persona para poder narrarlo en persona, pero la vida es así, me cogió aquí todo el tema y fue un horror verlo por televisión y vivirlo a través de los compañeros que están allí, de los muchos amigos que tengo allí, que muchos han tenido que huir o otros han sido asesinados. Qué bien. Me consta por eso que tú estás en las listas negras del talibán, de los talibán. O sea que si tú estuvieras allí tu vida correría peligro, entiendo. Sí, no, de hecho, nada más caer Kabul, yo me interesé por ese tema y se lo pregunté a gente que me podía responder y me dijeron que sí, que habiendo trabajado para la OTAN y habiendo trabajado para el gobierno afgano y habiendo hecho habiendo sido parte y habiendo producido físicamente gran parte de la propaganda gubernamental, que había sido uno de mis trabajos cuando trabajaba para la OTAN, cuando trabajaba para una empresa también afgana al principio de mi llegada al país. Entonces, sí, al haber sido autor de muchas de esas campañas que los talibanes odiaban tanto, a mí me dijeron, ni se te ocurra poner el pie en el país, estás en la lista de gente a eliminar en el caso de que se los encuentren. Tiempo después, a través de mis contactos todavía en Afganistán, porque algunos siguen por ahí, ahora los talibanes están dejando entrar a cualquier periodista extranjero, así que si quisiese podría entrar seguramente. Con mucho cuidado y a saber lo que podría pasar, porque no es lo mismo lo que pasa en Kabul que lo que pasa afuera, pero sí que podría volver a ir ahora, porque ya te digo, los talibanes adoran a la prensa extranjera porque están haciendo un gran trabajo de blanquearlos. No todos, hay grandes periodistas haciendo grandes historias allí y que valen mucho la pena, pero en general la mayoría de la prensa extranjera que ha ido por allí ha ido a la foto fácil, a hacer el publireportaje talibán que ellos tanto desean para poder encontrar esa legitimidad internacional que es lo que necesitan para poder gobernar el país.
Bueno, ahora que dices eso, nos salimos un poco de guión, porque obviamente, siento decirlo así, te han hecho 2.000 millones de entrevistas los últimos 2 meses, que la gente te pregunta más o menos las mismas 20 cosas, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero nosotros somos diferentes y yo tengo que preguntarte aquí cosas que lo que puedo encontrar yo en YouTube mañana, no te lo voy a preguntar hoy. Tú me comentas, los talibanes dejan entrar ahora periodistas. O sea, entiendo que esto es un poco como cuando sale un reportaje de Corea del Norte, que ves ahí a los 4 periodistas rodeados de gente del Servicio de Inteligencia de Corea del Norte, de, mira, aquí tenemos a típico, el trabajador típico es feliz, ¿ves? ¿Eres feliz? Sí, ¿ves? Es feliz. O sea, es un poco así, o sea, tienen ahí, o sea, dejan movimiento a los periodistas o van escoltados, entre comillas, por seguridad de equipos talibán. ¿Tienes esa información? Pues no lo sé porque no estoy ahí y eso no te lo puedo contestar al 100%. Tendrías que preguntarle a uno de los periodistas que está por ahí. Sí que sé que hay periodistas que se están moviendo por el país, que han ido a Herat, han ido a Kandahar, han ido a Ghazni. Los talibanes están permitiendo bastante la movilidad de la prensa internacional dentro de unos límites. Por supuesto, no quieren que hagan fotos ni que tengan pruebas de todos los asesinatos que están cometiendo, que están cometiendo muchísimos, que están matando a mucha gente, están imprisionando a mucha gente, están torturando a muchísima más gente. En el Panjshir, por ejemplo, a la prensa no la han dejado pasar. ¿Por qué? Porque a la mitad del Panjshir la han expulsado de sus casas y a la otra mitad no se sabe dónde está. Es decir, que o está en las montañas escondida o ya los han matado. Han secuestrado muchísimos Panjshiris por todo el país y los han asesinado. Entonces, la prensa internacional allí se puede mover bastante. De hecho, se puede mover mejor de lo que se había podido mover durante los últimos años, pudiendo llegar a sitios donde no podía llegar durante los últimos años porque estaban los talibanes allí. Pero claro, es un juego en el que si vas con los talibanes tienes que hacer lo que te digan los talibanes, evidentemente. Pero hay otros periodistas que se están moviendo por el país con bastante facilidad porque ya no hay riesgo de atentados como los que había antes, ya no hay guerra. Y entonces es más fácil moverse. Y los talibanes, como te he dicho, permiten que la prensa extranjera haga su trabajo dentro de unos límites, por supuesto, porque están jugando con ella, porque necesitan esa limpieza de cara, porque si no se quedan sin el dinero internacional que necesitan para poder manejar su emirato. Porque con el dinero de la droga y el dinero que les va a dar Pakistán o China, no es suficiente, necesitan el apoyo internacional. Por lo tanto, ese darle la mano a la prensa... He visto artículos de la prensa internacional o de la prensa española que eran vomitivos, que eran básicamente un polireportaje a los talibanes, y he visto artículos de la prensa internacional que eran muy críticos con los talibanes y que me han sorprendido que se puedan hacer en los sitios donde se han hecho. Con lo que yo creo que los talibanes, como no son un grupo compacto y tienen mucho descontrol, todavía no han llegado al punto en el que controlen del todo el efecto que puede tener el dejar a la prensa extranjera moverse tanto. Todavía no lo han controlado, con lo que yo creo que todavía hay una ventana para que muchos periodistas puedan ir allí a hacer su trabajo. Aunque, desgraciadamente, Afganistán ahora para mucha prensa se ha convertido en un caramelito para los periodistas turistas de estos que van allí y hacen sus fotos con los talibanes, hacen los artículos típicos para poder volver, que les den la palmadita en la espalda y seguir progresando en la escalada hacia conseguir un contrato en algún medio o algo así. Sí, eso no sé por qué me suena. Me recuerda a otros conflictos. Pero ya te digo que hay de todo. Hay periodistas que están haciendo cosas impresionantes. La gente de 5W, la revista, ha hecho cosas impresionantes. Mónica Bernabé está haciendo unos artículos también impresionantes dentro de la prisión en Herat, la corresponsal de La Vanguardia. También ha hecho creo que se llama Catalina, ha hecho unas cosas tremendas. Se están haciendo cosas muy buenas, pero eso es el tanto por ciento menor. La mayor parte de cosas que están saliendo de allí, sobre todo prensa anglosajona, son bastante vomitivas. Sí, no, por eso lo queríamos comentar más adelante. Como bien comentas, a nivel de prensa parece que hay como un cierto interés, no sabemos si es de la propia prensa o de algún estamento gubernamental, para hacer una especie de limpieza de la imagen de los talibán, para que luego, obviamente, todo lo que viene detrás se pueda hacer bien, tipo los derechos de extracción de minerales. He leído por ahí algo de un gasoducto de China,
también Rusia tiene intereses. No, es Pakistán el tiene gasoducto intereses. TAPI que se llama. Es el gasoducto Sí. que tiene que cruzar por el medio de Afganistán y que ya precede a la guerra y es un Sí, no, tema, no. es un tema Es que un lleva tema de hace ahí, años. lleva mucho tiempo y que ahora quizás se podrá desarrollar con los talibanes, quién sabe. Pero ya te digo, hay de todo. Hay buenos periodistas haciendo buenas cosas y demasiados periodistas oportunistas haciendo basura. Entretenimiento. Y Yo la sí, verdad, que se le ha perdona, lavado la cara a los talibanes, pero eso no es de ahora, ¿eh? Desde que se establecieron las conversaciones en Doha entre Estados Unidos y los talibanes, que ha habido cierta parte de la prensa internacional que se ha lanzado a esa limpieza de cara, consciente o inconscientemente. Aquí en España hay un periódico en concreto que tiene un periodista en concreto que es especialista en lavarle la cara a esta gente y que sigue haciéndolo y que desgraciadamente sigue haciéndolo. vamos a dejarlo el Sí, nombre sí, aparte. Ya que cada uno puede. ya has visto que yo no te doy ningún nombre y eso, pero hay No. Yo parte de creo la que prensa española que se está comportando de una manera vomitiva y que en otros países, si aquí diesen los carnets de prensa a los periodistas, como se hace en otros países como en Francia, a los periodistas que son periodistas y no a los que hacen entretenimiento, mucha gente no alguno lo podría, perdería ya. muchísima gente perdería el carnet de prensa y hacer artículos en los que solamente se informa de una parte y de una cara y que se obvia información a propósito. De eso ya lo vimos durante Doha. La prensa española misma, había periódicos sacando artículos realmente pintando a los talibanes como un grupo que había cambiado y que quería encontrar la paz y que los americanos eran los malos y los talibanes en el fondo eran un poquito los buenos, ¿no? Hay periódicos españoles que han publicado artículos vomitivos y hay periódicos españoles que han publicado cosas extraordinariamente fantásticas, como ya te he dicho, el trabajo que está haciendo Mónica Bernabé ahora mismo en Kabul es buenísimo y hay que seguirlo. O lo que está haciendo La Vanguardia, que también o Revista 5W, Agus y Ana Suñina, que han estado por allí también, un trabajo excepcional, ¿no? Entonces hay cosas buenas, pero el lector tiene que ir con cuidado porque hay mucha basura también. Sí. Retomando un poco el tema, el hilo cronológico de los hechos. Afganistán, después de, obviamente, cuando se fueron los soviéticos y continuó, que eso no mucha gente no sabe, una especie de guerra civil entre el gobierno y los grupos rebeldes, por llamarlo de alguna manera. Eso acabó en el 97, que los talibanes toman Kabul y digamos que gobiernan el país. En 2001 hay la invasión estadounidense de la coalición. Obviamente la superioridad militar es abismal, los talibanes tienen que huir a las montañas. Perdón, que esto es coalición estadounidense más los, no sé cómo llamar, los guerrilleros del norte, ¿no? La Liga del Norte. La Alianza del Norte se llama. La Alianza del Norte, perdón. Los talibanes tienen que salir de escena. Hay un gobierno, entre comillas, se impone un gobierno democrático y ahí empezamos que estamos 20 años allí. En estos 20 años, nosotros, cuando digo nosotros me refiero al mundo occidental, yo no quiero entrar en países, o sea, al mundo occidental, como bien habías comentado tú en algún artículo tuyo, o sea, nosotros estamos haciendo una democracia allí, estamos vendiendo eso. ¿Cómo es que después de 20 años de estar ahí poniendo dinero, poniendo vidas, poniendo recursos, cómo puede ser que nos haya pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que de golpe y porrazo los talibán reconquisten el país tan rápido? Bueno, son muchas las razones y muchos los motivos y muchos los análisis que se han hecho al respecto. Hay que empezar diciendo, porque mucha gente piensa, la democracia en Afganistán, esta gente que nunca ha tenido una democracia, cosa que no es mentira, sí que la han tenido sistemas políticos diferentes, pero han tenido otros sistemas que la democracia no era una cosa nueva para ellos. Sabían lo que eran y sabían hacia dónde iban. La democracia, instaurarla en un país que ha habido tantas décadas de guerra y que sus sistemas sociales, infraestructuras, comerciales, etcétera, han estado completamente destruidas por décadas de guerra, ya sea desde el tema de la Unión Soviética, después la guerra civil, después los talibanes, después la guerra en la que fue la OTAN y las Naciones Unidas y Estados Unidos, etcétera. Entonces, la democracia es como un árbol. Tú lo plantas
Y los primeros 10, 15 años, 20, 30, 40 años del árbol son sobre todo los primeros 10, 15 años, son muy difíciles porque el árbol es una planta muy, muy delicada y con un tronquito muy delicado y cualquier tormenta, inundación, sequía, cualquier cosa puede matarlo. La democracia es lo mismo. No es que nosotros fuésemos a instaurar la democracia, Occidente, que es una de las cosas que se plantea siempre, yo creo que se plantea erróneamente. No fuimos a instaurar la democracia, fuimos a sembrar los valores democráticos y a intentar que esos valores se instaurasen lo suficiente como para que tuviesen una fuerza mínima para crecer y que con el tiempo fuesen un factor de cambio. No es que a los 20 años mucha gente dice, 20 años no hemos conseguido nada. Yo soy de los primeros que lo dice. Los 20 años se ha conseguido muy poco, pero se consiguieron cosas. Se consiguió sembrar esas semillas, sobre todo entre la generación joven, que era la que, dentro de un montón de décadas, cuando la democracia ya estuviese sentada en las grandes urbes, tendría que exportar ese modelo al campo, al mundo talibán, al mundo retrógrado, al mundo tradicionalista. Entonces, pues esta es una de las cosas que ya he dicho. Es una progresión que, mira, en España, en nuestra democracia ahora mismo es una democracia bastante sana. Tiene sus cosas. Hay gente que cree que no es tan buena porque los partidos ponen la gente a dedo. Hay gente que cree más en la democracia directa. Pero bueno, vivimos en una sociedad en paz, con oportunidades, menos que en otros países, pero muchas más que en la mayoría de países del mundo. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que ya no nos matamos por temas políticos, o al menos no lo hacemos de manera masiva. España se ha pasado siglos y siglos guerreando entre sí. Y solo ahora, en los últimos 40, 50 años, no lo hemos hecho porque tenemos un sistema democrático que nos ha costado muchísimo y que todavía tiene muchos defectos. Pero, oye, han sido décadas y décadas y décadas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que en Afganistán llegamos el 2001 o 2002? Las misiones internacionales de verdad empiezan en 2003. En 2004 se crea la Constitución afgana. En 2005 hay las primeras elecciones, que fueron una farsa. Las siguientes elecciones fueron una farsa también. Eso es problema de Occidente por haberlo permitido y por no solamente haberlo permitido, sino haberlo creado, porque eso es toda una creación norteamericana para escoger a los candidatos que ellos querían. Entonces, ahora que hablas del tema, yo se lo he oído varias veces, pero no he conseguido que nadie me lo pudiese resumir en 5 minutos. Cuando me dices que las elecciones de Afganistán fueron, por decirlo burdamente, un timo, explícamelos. Porque yo lo he oído varias veces, pero nadie ha conseguido coger y decirme, no, es que pasó A, B, C, D. Bueno, explicar en 5 minutos? Yo escribí un artículo sobre este tema, solo sobre este tema de las elecciones, para la revista 5W, en el que le explico la historia de la fallida democrática en Afganistán. Y es exactamente lo que me has preguntado. Pero para resumirlo muy brevemente, los afganos empezaron creyendo mucho en todo esto. Las primeras elecciones fueron una farsa porque Estados Unidos ya había escogido a Hamid Karzai y quería que siguiese Hamid Karzai. Entonces, la gente tampoco estaba preparada para votar, no entendía muy bien el sistema de votación, el registro y el censo no era bueno para votar, en las capitales se pudo hacer alguna cosa, pero en las provincias no demasiada, no había cultura de estas cosas, no se pudo hacer la información pública necesaria y a tiempo. Entonces los afganos dijeron, bueno, son las de 2005, no pasa nada, son las primeras. Han puesto al tipo que ya tenían de Estados Unidos, eso será bueno para nosotros. De acuerdo. El problema vino que en las siguientes elecciones y en las siguientes, ya fuesen presidenciales, locales, parlamentarias, fuese de lo que fuese, cada elección fue un fraude. Un fraude, las del 2009, por ejemplo, fueron un fraude escandaloso. Pero es que las últimas, en las que Ghani venció a Abdullah Abdullah, que se las robaron 3 veces, fueron una farsa y un fraude tan masivo que incluso los partidarios del sistema democrático y los partidarios de apoyar al gobierno de la República, que eran los ex señores de la guerra de la Alianza del Norte, no solo ex, sino también actualmente, al final pues dejaron de creer. Pensaron, oye, y eso es lo que pasó en la mayoría de sitios en el campo.
y en las zonas rurales, donde los talibanes desde 2019 ya estaban llegando a pactos con todos los actores locales. ¿Por qué? Porque les decían, oye, mira, cada vez que hay elecciones os mienten. ¿Y por qué os mienten? Porque los de Kabul son unos ladrones. Y los talibanes decían la verdad. Y el pueblo dijo, oye, el sistema este que nos vendieron y ya habíamos tenido algunos precedentes y que parecía tan bonito, al final solo sirve para que los occidentales hagan lo que les dé la gana, nos roben las materias primas a un precio devaluado, aunque es más China la que hace eso que los occidentales. Estamos en el umbral de pobreza y no mejoramos. En Kabul cada vez la élite política es más rica y el resto de la población es más pobre. Los familiares de esa élite política estudian fuera, vuelven a Afganistán y son inmediatamente ministros de algo. Entonces, la población en sí, cuando los talibanes llegaron a sus puertas en el momento adecuado, en el minuto adecuado y en la zona adecuada, porque los talibanes son muy inteligentes y saben muy bien de propaganda y estrategias de comunicación, y etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, no es que dijesen, ya no creo en los valores democráticos, es que tampoco los habían visto. Entonces, para ellos el cambio solo fue, pues mira, al fin y al cabo, esta gente son como son, pero al menos mienten menos. O tengo la sensación de que mienten menos. Mienten igual, pero mienten de otra manera. Y para ellos el nepotismo, la corrupción, el asesinato, eso es parte del ADN talibán. Es normal, es parte de lo que son. Pero los otros, los que tenían que ser diferentes, los que iban a crear esa república islámica democrática, el señor Ghani, que es un ladrón, que es un criminal y que debería estar ahora juzgado, pero que está en Dubái viviendo a costa de rey con el dinero de los afganos, parece ser que es a donde les gustan ir a los líderes internacionales que huyen con el dinero, porque no es el único que está por ahí. Entonces, sí, algo me consta. Hay más que están por ahí, y no me refiero de nuestro suelo, hay otros líderes también de África y de Dubái. Es un sitio encantador para esta gente. Es un buen destino turístico si tienes muchos millones en el banco. Exacto. Bueno, y también como turismo tampoco vale mucho la pena, porque solo hay centros comerciales. Pero bueno, aparte de eso, a ver, la ciudad está muy bien, Dubái, todo el rollo, y es muy moderna y todo ese tipo de cosas. Pero todos estos criminales, todos estos señores de la guerra, todos estos ladrones como el expresidente Ashraf Ghani o como el expresidente Hamid Karzai y como todo su séquito de ladrones y de corruptos y de asesinos y de criminales de guerra, gente como Dostum, que tuvo el poder hasta el último día, hasta que tuvo que abandonar el país por los talibanes, lo nombraron mariscal de campo, ¿sabes? O sea, un tío que era un criminal de guerra, que era de los nuestros, vale, pero es que mató a mucha gente metiéndolas en containers, o sea, un tío que había matado a muchísima gente. Y claro, cuando tú a los afganos les dices que todo ha cambiado y que la vida va a ser mejor si tú crees en este sistema, pero en el liderazgo del sistema pones a los mismos corruptos y asesinos que había antes, pues al final la gente deja de creer, y cuando los talibanes se presentan armados hasta los dientes y les dicen, se acabó la tontería esta, vamos a volverlo de antes. Los soldados que llevaban meses sin cobrar, la mayoría de soldados y policías llevaban meses sin cobrar. Pues, ¿qué van a hacer? Pactar. ¿Para qué voy a morir por el ladrón que está en Kabul? Sí, eso me consta... Perdona. Los únicos que murieron por los valores de la democracia afgana fueron la unidad de comandos, que son los únicos que siguen luchando. Son los poquísimos que quedan ahora en el Panjshir, porque hay una resistencia en el Panjshir, aunque no sale en los medios y todo el rollo. Sí que hay una resistencia muy mínima en el Panjshir, que de hecho se está concentrando ahora en Tayikistán y que desde ahí quieren hacer algunas cosas en el futuro. Veremos si hacen o no. Eso ya está por ver. Pero los comandos fueron los únicos que realmente lucharon. Y de hecho, a la mayoría los mataron. Y cuando los talibanes pillan a un comando, hoy en día también, estamos viendo, esta última semana ha habido varias ejecuciones de exmiembros de los comandos, a la que los pillan los matan. Entonces, estos eran los únicos que creían en esos valores, pero porque estos ya venían de una órbita estadounidense y habían pasado mucho tiempo con los norteamericanos y la órbita norteamericana, y eran como una unidad muy bien desarrollada por los norteamericanos, y por los ingleses, y por los noruegos, y por otros países. Entonces, el afgano de a pie lo que ha hecho es sobrevivir. ¿Para qué voy a seguir creyendo en Kabul, que no hace nada por nosotros? Ni siquiera nos paga los salarios. La consecuencia es esa. Cuando apuestas por lo peor es lo que te sale. Y así es como hemos perdido Afganistán.
Los afganos, primero, y después los demócratas. Pues no lo podías haber explicado mejor, porque es que tú mismo lo has dicho, o sea, se ha hecho mal, se han hecho muchas cosas mal y, como bien comentabas tú, los talibán que pagaban, creo que el sueldo de un soldado que no tuviera tampoco la necesidad de creer en su ideología, eso que sea un señor de campo que necesita dinero para pagar comida a sus hijos, cobraba alrededor de $1.000. El mismo soldado del ejército afgano cobra 800, No, pero es que no le pagan. No, y eso de que cobra 800 no es verdad. La media del soldado afgano está en unos 200, 250 dólares. Diga lo que diga el gobierno de Afganistán. No es que yo lo sepa porque me lo han contado, lo sé porque incluso he estado donde hacen las pagas y uno de mis trabajos cuando trabajaba en la OTAN era encargarme de algunos presupuestos y de algunas cosas. Y te digo que los soldados afganos cobran unos 200, 250 si tienen suerte, la policía entre unos 150 a 200 si tienen suerte, pero tienes que contar que el soldado afgano, en el momento en el que entra, forma parte de una unidad, parte de su sueldo va a su comandante. ¿Por qué? Porque sí. Y parte de su sueldo tiene que pagarse las botas y el uniforme. Y con esa parte del sueldo tiene que pagarse esto y aquello. Y al final les queda nada del sueldo. Nada. Y luego pretenden que la gente esté motivada en defender Exacto. su gobierno, claro. Exacto. Y las fuerzas occidentales siempre han sabido de esta corrupción y siempre han girado la cabeza. Como cuando yo iba empotrado con las unidades norteamericanas o de otros países y íbamos a las bases de operaciones avanzadas, las que se llaman FOB, que se llaman, Forward Operating Base, íbamos para allí a ver los combates, a llevar suministros, todo ese tipo de cosas. Y llegabas a una FOB del ANA, del Ejército Nacional Afgano, nada, en mitad de la nada, 2 containers, 4 sacos, todo en un agujero, en una casa medio derruida y unos tíos harapientos, y entrabas allí y veías el estado de las cosas y veías que tenían a bachabashi, que son los niños prostitutos, que es una cosa muy extendida entre la policía y el ejército, que son los famosos niños bailarines. Y yo me acuerdo de estar con tropas norteamericanas, de ver a un niño encadenado a una cama del comandante de la base. Hostia. Y yo decirle al teniente, oye, pero ¿has visto esto? Y el teniente decirme, nosotros de esto no vemos nada. Nuestra orden es que no tenemos... La orden de la OTAN siempre ha sido, eso no está pasando delante vuestro. Es cuestión afgana, no cuestión vuestra. Entonces, escogimos a lo peor de lo peor. Incentivamos lo peor de lo peor. Y cuando lo peor de lo peor pasó, prostitución infantil, corrupción, nepotismo, asesinatos, dentro de esas fuerzas de seguridad a las que estábamos entrenando, en vez de intentar hacer una limpieza con el gobierno de Afganistán y decir, oye, vamos a sacar a las manzanas podridas y creemos una fuerza de seguridad en la que la gente pueda creer, en la que la gente se ve reflejada. Una fuerza de seguridad que está para proteger y para servir. ¿Qué es lo que les estamos vendiendo a los afganos? Pues escojamos a las manzanas que son esas y saquemos a las podridas. En vez de hacer eso, la respuesta siempre era más dinero, más dinero. Y así, los que son muy corruptos se hicieron muy ricos y ahora están en Estados Unidos o en Europa refugiados, mandando a sus hijos a las universidades más caras. Y la población lo que hizo es, uno de los grandes ejemplos es el sistema de justicia afgano, instaurado por los poderes occidentales. Un sistema como el nuestro, ¿no? Con jueces, con abogados, con... Se supone que un sistema garantista, ¿no? Con las mínimas medidas que tienes siempre, el acusado tendrá a alguien que le defienda. Con una constitución como la nuestra, con un código penal como más o menos como el nuestro, o sea, un sistema que si funciona bien, ¿no? Y que es un sistema legal muy avanzado y que en nuestros países, tiene sus taras. Esa es la teoría. Ahora viene cuando me explicas la realidad y me voy a llorar al rincón. Tiene sus taras en nuestros países, pero funciona. Ese sistema en Afganistán se empezó a implementar. Y acabó en una conclusión muy sencilla. Si tienes tanto dinero, ganas el caso. Ya está. Tú pagabas y ganabas el caso. Y quien tenía más dinero de los dos es quien ganaba el caso.
o quien tenía mayor influencia política, etcétera, etcétera. Si no, recordemos a los asesinos de Farkhunda, la chica que presuntamente, porque nunca lo hizo, quemó el Corán en el centro de Kabul y delante del Ministerio de Cultura de Kabul la mataron a palos, la quemaron viva y mientras la policía afgana lo grabó con sus teléfonos, riéndose. Esos policías fueron a prisión. Los condenaron a algunos a muerte o a cadena perpetua. No, creo que fue algunos a muerte y otros a cadena perpetua. Y a la semana ya estaban casi todos libres. Y al mes ya estaban todos libres. Claro, en función de quién metiera la mano. Entonces, cualquier afgano que quisiese justicia, ¿para qué voy a ir a los tribunales del gobierno? Porque yo no tengo dinero para ganar un caso. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a la justicia talibán. La justicia talibán, desgraciadamente, si tú le quitas todo el tema de las mujeres, que es una cosa que jamás se puede quitar, porque las mujeres son iguales que los hombres y tienen que tener los mismos derechos, etcétera, etcétera. Pero si tú quitas ese tema, la justicia talibán es muy buena. Porque no se basa en esos valores corruptos instaurados por Occidente, sino corruptos que se han corrompido allí, ¿no? Aquí también tenemos corrupción, pero a mucho menor, un nivel mucho menor. Pero claro, entonces, en Afganistán, por ejemplo, uno de los motivos número uno para ir a un juzgado o para ir a un juez es el tema de la disputa de la tierra, que es un tema que aquí en España lo sabemos muy bien porque es el motivo de la Guerra Civil Española, la tierra. En Afganistán es uno de los temas de los que nunca se habla en los medios porque no vende y porque no puedes hacer historias chachichulis, pero uno de los grandes motivos de la guerra en Afganistán es la tierra y la propiedad de la tierra. Y uno de los grandes motivos de la caída de la República Islámica que hemos visto ahora en agosto es la tierra y el dominio de la tierra y el robo de la tierra. Entonces, muchos granjeros afganos se unieron a los talibanes porque el gobierno les expolió la tierra sin ningún motivo para dársela a algún amiguete o a algún primo o lo que sea, ¿no? Entonces, en los tribunales talibanes estas cosas se deciden muy rápido y con una justicia bastante ecuánime. Tienen sus testimonios. Yo he leído mucho al respecto y he entrevistado a gente que ha asistido a esos tribunales y es un rollo ecuánime, ¿no? Oye, esa tierra es mía. No, esa tierra es mía. Aportar pruebas. Cada uno aporta sus testimonios físicos o en papel y el testimonio que sea más fuerte pues es el que acaba venciendo y le puedes acabar diciendo, vale, tengo pruebas de que este tío tiene la tierra y no tengo pruebas de que tú la tengas por las tierras de este tío. Los talibanes tenían hasta una especie de seguridad social en casa. Si tú eres un combatiente talibán y te vas a combatir y hay una desgracia en tu pueblo, en tu aldea, una inundación o lo que sea, y se te rompe la mitad de la casa, alguien vendrá a arreglártela. Los talibanes no son tontos. Los talibanes ejercen la violencia extrema contra la población cuando ésta no sigue sus preceptos, pero saben cómo ayudar, saben cómo ganarse esos corazones hasta que tienen que romperlos. No tienen ningún problema en clavarle 1000 cuchillos a un corazón y desangrarlo poco a poco y reírse mientras lo hacen. Pero también saben cómo llenar ese corazón de sangre. El gobierno de Afganistán nunca supo cómo llenar el corazón de los afganos. ¿Por qué? Porque solo estaba preocupada en una cosa: robar, robar y robar. Claro. En este tipo de ambiente normal que el ciudadano típico afgano deje de querer, entre comillas, la opción menos mala. Este me roba y si cualquier cosa me matarán. Este me puede matar, pero si tengo que tener cualquier problema, me va a ayudar. Menos exacto. mal. Este me roba y me mata. Triste. Y este me roba y me mata. Pues ¿quién me roba y me mata menos? Ahora mismo, pues pues me voy con este. Y también quién está ganando y quién está perdiendo. Muchos líderes de la policía local afgana. En Afganistán se creó el Ejército Nacional de Afganistán. Después también se creó la Policía Nacional de Afganistán. Cuando la Policía Nacional de Afganistán no funcionaba muy bien, porque había demasiada corrupción, los americanos, el general McChrystal, tuvo la genial idea de crear una tercera policía, la policía local afgana, que era pocos, ¿no? 1000 veces más corrupta que la policía normal. Y eso ya te digo, que la policía normal era una corrupción exageradísima. Pues la local era todavía más. Entonces, bueno, los que me matan ahora y me roban ahora son los mismos que me mataban antes y me roban antes y que se han cambiado la camisa.
Entonces, para mucha gente en muchas provincias, de hecho, las cosas no han cambiado. Porque muchos de los comandantes que iban con Kabul se cambiaron la camisa rápidamente. Pactaron con los talibanes. Los talibanes llevan mucho tiempo hablando con la gente y pactando con la gente y pactando con los... Porque en Afganistán, cuando vemos el alcalde no sé qué, la alcaldesa de no sé cuántos, eso todo no es un fugazi, no existe. Sobre el papel sí, pero nada más. En Afganistán, sobre todo en la parte rural de Afganistán, que es la mayor parte de Afganistán, se gobiernan por las shuras, que son consejos tribales, y que son consejos tribales de ancianos. Estos consejos tribales de ancianos, la ayuda internacional de antes y de Kabul les fue muy bien porque venía mucho dinero y venía mucha inversión y venían muchas nuevas ideas, pero ahora que han venido los talibanes, también con mucho dinero y también con muchas cosas, y los de Kabul pues ya están de salida, simplemente han cambiado la chaqueta y ya está. Los consejos de ancianos de Afganistán son tan radicales como los talibanes. No se comportan como ellos, pero son tan radicales como ellos. Es como el mito del Panjshir. El Panjshir es 100% anti-talibán. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Por qué? Porque son la mayoría tayikos. Y los talibanes y los tayikos nunca se han llevado bien y siempre se han matado. Pero claro, tú te vas al Panjshir y tú ves cómo se comportan los Panjshiris, como el señor Massoud, el mito, y tú ves a las mujeres en el Panjshir y ves que están igual de oprimidas que las zonas talibanes. En el Panjshir las mujeres llevan burka, igual que las zonas talibanes. En el Panjshir las mujeres pueden estudiar. Ahora ya no, porque están los talibanes. Pero hasta ahora, la mayoría de mujeres Panjshiris que querían estudiar se tenían que ir del Panjshir. Se tenían que ir a Kabul a estudiar. Sí, o se tenían que ir a Nangarhar. Entonces, el radicalismo fundamentalista existe tanto en la parte talibán como en la parte de los Panjshiris, como en la parte del gobierno afgano ya extinto, como dentro del propio ejército de Afganistán y de la propia policía de Afganistán. Pero, y ahí es donde viene el pero importante, si Occidente hubiese seguido en el país, esto es mi opinión, conociendo el país como lo conozco y conociendo a las generaciones nuevas, yo creo que abandonamos demasiado pronto y dejando así la suerte de esa democracia completamente sellada y extinta. Pero esas generaciones jóvenes, a mí me lo decían muchas veces y lo he escrito muchas veces también. Y era una cosa de la que no se hablaba en público en Afganistán, pero que todo el mundo era un comentario bastante normal. Cuando las generaciones de la guerra civil y de nuestros padres estén muertas, podremos empezar a cambiar este país. Es lo que decía la gente joven. Y tenían razón, porque sus padres y la generación anterior son la generación que viene con todos esos odios, que viene con todas esas guerras civiles. Y la juventud de ahora, sobre todo en las grandes urbes, en Herat, en Mazar-e-Sharif, en Kabul, no en muchísimas, pero en las grandes urbes, donde se concentra gran parte de la población afgana, esa gente joven era consciente de todo esto. Era consciente y tenían una puerta inmensa viendo el mundo libre, cosa que no pasó en los años 90. Y por eso la situación de ahora no es tan sencilla para los talibanes, porque no se enfrentan a una juventud como en los 90 que era ignorante de todo, porque no había comunicación como hay ahora con internet y estas cosas. Pero la juventud de ahora es una juventud muy diferente y los que no huyeron se quedaron porque querían cambiar las cosas. Y estos son los que dicen, cuando estas generaciones porque miremos a los nuevos gobernantes del nuevo Emirato Talibán, son los mismos que los años 90. Son los mismos viejetes que había antes. Y alguno como mucho que habrá fallecido y han puesto el sucesor. A su hijo o a su primo. Que seguro que son de mentalidad mucho más abierta, eso lo tenemos súper claro. Entonces, una pregunta que quería hacerte en este aspecto. Dime. Ahora que hablamos de esto, ¿tú crees que en un futuro se puede formar algún tipo, entre comillas, de resistencia intelectual o resistencia de algún tipo basada en toda esa gente joven que ha vivido en democracia, que ha vivido teniendo occidentales al lado, que ha podido ver, gracias a Internet, películas y, o sea, la normalidad occidental? Que es que toda esa gente, los que no han huido, claro, porque yo entiendo que habrán intentado huir, ¿van a acabar siendo un problema para los talibán? No solamente lo creo, sino que ya está pasando. Ya se están agrupando, ya están formando grupos, esa gente joven ya está activa. Muchos de los que han huido y muchos de los que ya habían huido antes
Están activos y ya están en ello. Yo te puedo decir algunos nombres si quieres. Hay activistas muy importantes como Miran Sharif, por ejemplo, la puedes encontrar en Instagram o en Twitter. Es una chica afgana canadiense que se pasó muchos años en Afganistán y que está muy activa en este tema. Hay muchísimos afganos muy activos y, por supuesto, que esto va a ser un problema para ellos en el futuro. Porque el Emirato lo tiene muy mal. El Emirato no lo tiene tan fantástico como nos lo pintan. Gobernar Afganistán es muy complicado. Son muchas etnias, son muchas tribus, son muchas historias. Son mucha gente que ha vivido en una región aislada durante siglos y siglos y que se consideran esa gente de esa parte, como los nuristanis, ¿no? Entonces, o como los panshiris. Los talibanes se van a encontrar con muchos problemas. Y esta generación que ha escapado y que quiere volver a un Afganistán democrático, no solo creo que van a ser un problema para el futuro para los talibanes, sino creo que ya lo son ahora. Y con el tiempo, yo espero que esa sea la gente que lidere el cambio del Emirato a la vuelta a la República. Y lo ideal sería que fuese un cambio desde dentro. Sería interesante verlo. La verdad que yo voto por ello, pero yo tardará mucho. puedo decir. En Afganistán nunca se sabe. Puede ser que sea el año que viene. ¿Sabes? Sí, no, puede ser mañana, el año que viene y dentro de 10 años. Se monte y que hagan un ataque desde el norte y que empiece la guerra de esto, o puede tardar 40 años. Pero hay muchos afganos que se sienten muy traicionados, soldados, policías, activistas, políticos, poetas, escritores, periodistas, pintores, electricistas, vendedores, comerciantes, empresarios, una lista inmensa de gente que creía en ese Afganistán futuro diferente. Y que todos ellos tienen una cosa en común ahora. Todos piensan de una forma diferente y todos suelen barrer hacia casa de su propia etnia o lo que sea. Pero todos tienen una cosa en común. Si lo miras por internet, todos los activistas que hay. Y es su odio hacia Ashraf Ghani, hacia el hombre que los vendió. Porque todos tienen en común esa única frase. Nos han vendido. Y a la gente que se siente vendida y que cree que su país puede mejorar, te digo yo que no lo va a dejar estar. Y yo conozco gente que está muy activa en eso. Ahora, expulsar a los talibanes, yo creo que eso no va a ser posible en bastante tiempo. Y creo que la única forma real de expulsar a los talibanes del poder tiene que suceder desde Afganistán y desde el interior de Afganistán, sin ningún apoyo extranjero, porque ese es el quid de la cuestión. Aunque los talibanes han tenido el apoyo al 100% de Pakistán y, de hecho, esta ha sido una guerra de Pakistán sobre Afganistán. Como las zonas tribales se confunden mucho para muchos afganos, no ven... Hay muchos afganos que sí que ven a los pakistaníes como extranjeros, pero hay muchos afganos que no los ven como extranjeros. Entonces, no son parte de la misma... Porque sabes que la línea Durán inglesa partió un país y el otro y dijo, venga, viva la pepa, ¿no? Que es una cosa que hicimos también en África, y etcétera, etcétera. Entonces... Sí, algunos dicen que se hizo incluso expresamente para precisamente crear conflicto en esa zona. Exacto. Entonces, cualquier movimiento futuro para cambiar el país y para hacer un país mejor tiene que venir de dentro. Y tienen que ser disidentes afganos de dentro. Y tiene que ser una revolución afgana. ¿Que puede tener ayuda exterior? Bueno, puede tenerla y, oye, siempre hay que intentar echar una mano, ¿no? Pero el cambio democrático en Afganistán, si sucede alguna vez, solo puede venir de los afganos. Si no, durará tanto como este. Perfecto. Tirando un poco más para adelante, quería preguntarte sobre la caída de Kabul. En un podcast de un podcast hermano, Casus Belli Podcast, hace ya creo que fue junio, julio, tú hablabas del tema de la caída de Kabul y decías que podía caer en 5 meses, 3 meses, 6 meses, pero no sé qué, y de golpe y porrazo nos encontramos toda la sorpresa de que los talibanes entraron casi sin oposición, entiendo, por como bien comentabas tú, todos esos pactos de escucha, vengo hoy a tu base, un señor, se planta en la puerta, habla con el comandante, me voy al día siguiente, cada día, poquito a poco, como una hormiguita. Al final nos encontramos en la situación que están, entre comillas, los occidentales en el aeropuerto. Todo el mundo intentando huir y los talibanes entrando en Kabul.
A mí hay cosas que me sorprenden, como por ejemplo que salía que, me gustaría preguntarte tu opinión del hecho de, por ejemplo, que las embajadas de algunos países nórdicos abandonaron las embajadas sin tan siquiera avisar a sus propios trabajadores. Nosotros, el gobierno español, tenía a Geo y a UIP allí, porque entiendo que era personal de la embajada, Sí. y se intentó sacar a personal. De hecho, me constaban fotos que personal de la embajada les habían dado la orden de huir, de evacuar, y dijeron que no, y se quedaron allí. Y ahora se ha sabido hace poco que el GEO, el Grupo Especial de Operaciones, había sacado a gente por las alcantarillas de forma, entiendo, operación oculta, y se había sacado mucha gente. Entiendo que no hemos podido sacar a todo el mundo de nuestros colaboradores y demás. Me gustaría saber tu opinión y sé que tú te moviste mucho en esos momentos para intentar sacar gente. Bueno, mi opinión es que desgraciadamente se dejó a demasiada gente atrás. El error fundamental de la evacuación no sucedió durante la evacuación, sino mucho antes. Se tendría que haber hecho a través de la base de Bagram, o al menos coordinar desde la base de Echkaya, que es la de Kabul, y la base de Bagram. Pero la base de Bagram se cerró y se abandonó de una manera precipitada días antes de la caída de Kabul. Y por eso es uno de los motivos que precipitó la caída de Kabul, de hecho. Si no hubiesen abandonado Bagram, Kabul no hubiese caído tan rápido, porque tenían que llegar a Bagram, tenían que pasar por Bagram para llegar a Kabul. Entonces, para que no lo sepa, era una de las bases militares más equipada y con más personal. La base más grande de todo Afganistán. Claro, se supone, se entiende, un punto fuerte de defensa, que eso tenía que haber aguantado mucho más, pero en vez de aguantar, las tropas allí pues abandonaron la base y todo ese material además quedó en manos de los talibán, que no sabemos si es material que aún se puede usar o no, o tiene una vida útil limitada, pero se perdió todo ese material. Sí, claro. Bueno, mucho de ese material lo inutilizaron. Se escribió mucho días después de todo el material que habían incautado los talibanes, como si ese material fuese a funcionar. Te aseguro que mucho de ese material fue completamente inutilizado. Los soldados no son tan tontos y las coaliciones no son tan tontas, pero también mucho material fue incautado que es servible. Pero esa no es la máxima preocupación. La máxima preocupación era sacar a la gente. Cerrar Bagram significó cerrar una de las puertas para poder concentrar a gente y sacar a gente. La Bagram era una base que era como una ciudad entera, pero literalmente una ciudad entera. Era inmensa y podías haber concentrado a cientos de miles y sacarlos escalonadamente. Lo que pasó en Kabul fue un caos absoluto. En el caso de lo que me preguntabas del gobierno español, dejó a mucha gente atrás. Mintió a otra gente, dándoles, yo de hecho tengo las copias de las cartas que les dieron algunos periodistas prometiéndoles sacarles y no los sacaron nunca. Y tengo esas cartas. Y ¿se puede decir que el Estado español mintió, como yo acabo de decir? Quizás no. Quizás hay que ser un poco... ir un poquito... con un poquito menos de fuerza. Sé por buena tinta y porque yo estaba en contacto directo con alguien del personal de los GEO y que estaban allí desplazados y haciendo sus cosas, y estaba en contacto también con fuentes de la inteligencia alemana y de la inteligencia estadounidense, y se hizo lo que se pudo, literalmente. Aquello fue un caos. Yo no lo vi con mis propios ojos, pero toda la gente que me lo ha descrito o con la que he hablado después me han contado que fue un caos absoluto y que la gente a la que se salvó, a los cientos de miles, los ciento y pico mil creo que se sacaron al final, tuvieron mucha suerte. Y hubo gente que entró colándose, y hubo gente muy desesperada, y hubo atentados, y hubo muertos, y hubo muchas cosas. Pero fue una retirada, fue una evacuación desastrosa. Eso de que... Sí, mal planificada, con... Exacto, o sea, desastrosa. Una evacuación sí, parece eso una película de estos de que acaba de llegar el enemigo y todos a correr. Exacto, sí. Fue un desastre. Pero dentro de ese desastre, y eso... Yo no lo digo personalmente porque no estuve allí, pero sí lo puedo decir personal de alguna manera más fidedigna, porque gente de mucha confianza, sobre todo soldados norteamericanos que estuvieron allí, me han contado que el trabajo de los GEO y del ejército español allí en ese aeropuerto fue espectacular. Fue de los mejores. Y yo personalmente tengo un agravio porque a la gente a la que intenté ayudar y que tenían cartas del gobierno español
no se les dejó entrar porque ya no había sitio, seguramente ya no había sitio. Y bueno, es una evacuación, no se puede tener todo y aún seguimos intentando ayudarlos. Pero a mí lo que me han contado es que las fuerzas, los GEO y las fuerzas de seguridad españolas se comportaron de una manera excepcional y que fueron de los últimos en marcharse. Mientras los daneses, los noruegos, mientras los escandinavos, como bien has dicho, se marcharon de sus embajadas dejando a todo su personal y marchándose como unos cobardes, con la cola entre las piernas y dejando a todos sus amigos detrás, que eso es una infamia que debería ser criminal. Ojalá hubiese leyes contra estas cosas y ojalá se persiguiese a los diplomáticos que permitieron estas cosas. Mientras esas embajadas cobardes huían, la gente de la embajada española se quedó. El embajador español se quedó hasta el último minuto. La segunda en la embajada se quedó hasta el último minuto. Yo he conocido a los GEO que estaban en la embajada y que tienen rotaciones y se van cambiando, pero suelen ser más o menos los de la misma quinta. Los he conocido y son una gente extraordinaria. Y no me cabe ninguna duda de que hicieron todo lo que estuvo en su mano para ayudar a todos los que pudieron. Y por otras fuentes sé que muchos soldados de unidades que romantizamos muchísimo en las películas, como los marines, como, ¿sabes?, las fuerzas especiales, los Rangers y los Navy SEAL y todas estas cosas, estas unidades miraban a esos españolitos y decían, joder, me quito el sombrero. Y de eso tenemos que estar muy orgullosos, pero no nos olvidemos que el gobierno español podría haber sacado a miles de personas que ayudaron a los españoles desde 2013. Y ha habido varios gobiernos, del PP y del PSOE. Ha habido varios presidentes de ambos partidos y ninguno hizo nada hasta que ha sido tarde. Es decir, que sí que hay responsabilidades. Y con la guerra de Afganistán también se cierran otras responsabilidades, ¿no? No sé, que lo del Yak 42 sigue pendiente. No ha habido grandes responsables. Lo de los 4.200 millones invertidos en Afganistán. No habría que hacer algo, que preguntar algo al respecto, que saber dónde han ido, saber dónde se han invertido, se invirtieron mal, se invirtieron bien, porque está muy bien criticar a los Estados Unidos y de hecho es el culpable número uno de que todo esto se ha ido al garete, porque han apostado por lo peor y cuando sabían que tenían lo peor siguieron apostando por ello. Pero es que nosotros también estuvimos allí y también nos gastamos mucho dinero y tuvimos un montón de muertos, más de 100 muertos. Creo que el número está en 103 bajas de las tropas españolas allí. Civiles y militares, que también ha habido civiles muertos, tanto de las ONGs como un piloto en el Hotel Intercontinental cuando hubo un ataque. O sea, hay que hacer muchas preguntas sobre el papel de España en Afganistán y nadie las está haciendo porque a nadie le importa, básicamente. O a casi nadie le importa, básicamente. Bueno, a la gente, como bien comentas, le interesa mucho cuando salen las noticias y ahora estamos en fechas primeros de octubre. Ya ha pasado. Lo de Afganistán fue el verano, fue la noticia del verano y royeron el hueso hasta que no pudieron más y ahora lo que vemos, básicamente las noticias... Mira, yo por la mañana me levanto, me pongo, antes de duchar, bueno, mientras me estoy duchando me pongo la radio y escucho las primeras noticias del día con la radio y después desayuno con la tele viendo alguno de estos programas de noticias por la tele. Y hay una televisión en concreto que me gusta bastante desayunar con ella. Y las únicas noticias que ponen cada día son los talibanes en el parque de atracciones. Los talibanes se van al lago de Bamiyan con los cisnes o se van a Karga Lake, que es un lago al lado de Kabul, con los cisnes también. O los talibanes están jugando en el gimnasio del presidente. No sacamos las imágenes de los talibanes que están ejecutando. Yo tengo vídeos, y los voy publicando en Twitter, de las ejecuciones que hacen públicas, que están haciendo públicas ahora mismo. De eso no. Solo se habla del divertimento. Afganistán ya ha pasado del horror de la caída a convertirse en noticias de entretenimiento. Y eso, desgraciadamente, es muy, muy triste. Muy, muy triste. Porque sabiendo lo que está pasando en el país, que se estén que las informaciones de mira esta fotica del talibán tan bonito con su arma decorada, o mira esta foto del talibán en el auto de choque, le quitan protagonista a las historias de verdad.
Como por ejemplo la historia que ha hecho Mónica Bernabé sobre las mujeres en prisión. Sí, que esto sería interesante. Que esa es una historia que debería estar en la primera página de todos los periódicos y que debería abrir telediarios. ¿Nos podrías hacer cinco Bueno, líneas de esta? básicamente eso yo os recomiendo que contactéis con Mónica Bernabé y que os lo cuente esto ella. ya Está por allí, pero sin duda. Pero esto es una nos cosa que lleva apuntamos pasando en la muchos años lista en y- Afganistán. Y antes Sí. de que estuviesen los talibanes, en Afganistán, si tú eres mujer y te violan, vas a prisión, porque eres culpable. Y si quieres salir de prisión, esto durante la época democrática. Es algo que el señor Karzai nunca quiso cambiar. Entonces, las mujeres violadas van a prisión. Si quieren salir de prisión, se tienen que casar ellas con su violador o con un familiar de ese violador. Por un tema de honor, entiendo. Exacto. Entonces, Casi Mónica Bernabé prefieren está haciendo unos artículos ahora que fue a la prisión de mujeres y estuvo con ellas y con las mujeres que están en esa situación. Y es algo digno de leer. O el trabajo que ha hecho Agus Morales y Ana Suñirac sobre los refugiados afganos. Que eso es un gravísimo problema. El invierno viene ahora. Hay cientos de miles, hay millones de refugiados en Afganistán. Los IDPs, que se llaman Internal Displaced Person, desplazados internos, personas desplazadas internas, que es la nomenclatura que utiliza las Naciones Unidas. Son millones. Y viene el invierno y no tienen comida y no tienen dinero y los bancos están cerrados y la ayuda internacional no llega. Y el grifo del dinero internacional se ha cerrado porque los talibanes han conquistado. Hablamos de millones de personas. Cuando llegue el invierno en Afganistán, el invierno es... Si aquí os parece el invierno crudo, si la Filomena os pareció cruda, en Afganistán es Filomena cada año. Cada año. Y por casi todo el país. Y es increíble la temperatura, el hambre. Ahora va a ser 1000 veces peor. Sí, más con el gobierno talibán que no tiene Exacto. fondos para mover nada. Y en vez de hacer reportajes e historias sobre esa gente que se están haciendo, ya te lo digo, Televisión Española, por ejemplo, Óscar Mijalvo hizo un gran trabajo en Pakistán. Agus Morales y Ana Suñirac han hecho un trabajo excepcional en Pakistán y en Afganistán con los refugiados. Se están haciendo cosas, pero lo que llega a los grandes medios, el otro día El Mundo publicaba una noticia que los barberos de Kandahar o de Helmand ya no van a cortarle la barba a la gente. ¿Tú te crees que esa es la noticia que publicáis? Con la de asesinatos que están pasando cada día y no publicáis nada al respecto. Sí, con todas las cosas horribles, el genocidio que se está haciendo en el Panjshir y que no habéis publicado nada al respecto. Que ni siquiera habéis mandado a nadie al país. Y salís con un artículo sobre que los barberos vayan a cortar las barbas. Entretenimiento. El problema futuro de Afganistán en cuanto a Occidente, en cuanto a periodismo e información, es que estamos convirtiendo información que debería llegarnos cruda para que nos duela y para que despertemos un poco, porque este yihadismo tiene planes y sus planes pasan por gente como nosotros. Mientras eso está pasando, hacemos entretenimiento. El clic, que el lector, hoy van a cortar las barbas, ya no cortan las barbas. Unas estupideces, unas sandeces increíbles. Los mismos periódicos que durante Doha te vendían la historia de que los talibanes habían cambiado y que había muchísima prensa diciendo no es verdad. La mayoría de prensa afgana decía no es verdad. ¿Quién los escuchó? Casi nadie. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que hace información sobre Afganistán vive en redacciones a miles y miles de kilómetros o en países de alrededor muy, muy lejanos y nunca han estado allí. O si han estado allí, han estado una semanita, se han hecho su semanita de turismo y se han vuelto con la palmadita en la espalda. Es una infamia absoluta que no se estén publicando las cosas que están pasando realmente allí. Sí, perdona que te cortara hace un momento. Ahora que hablamos de esto, me gustaría hablar del futuro de Afganistán, porque hemos repasado ahora un poco el tema de los últimos meses de actividad, pero me gustaría hablar del futuro. ¿Se entiende que quien ha ganado la guerra ha sido Rusia o China o Pakistán? O sea, para mí quien ha ganado la guerra,
para mí, Rusia llevaba años pactando con los talibanes y haciendo sus conversaciones y sus cosas, porque para Rusia la única preocupación de Rusia es que el yihadismo no suba para arriba, que no vaya hacia el centro de Asia, que no vaya hacia Rusia. Es la única obsesión que tiene Putin, parar al yihadismo en la frontera afgana. Entonces Rusia ya llevaba tiempo hablando con los talibanes sobre ese tema. Si nosotros os dejamos hacer y vosotros nos prometéis que de ahí no pasa nadie para arriba, ese tipo de cosas. Y Rusia ha ayudado con armas, ha ayudado con dinero, ha ayudado con gasolina, a través del Oxos, a través del norte de Afganistán. Es una cosa que yo he visto con mis propios ojos, no es que me la hayan contado. Sí. En el caso de China, China es meramente comercial el tema. Ellos lo que quieren es reconstruir el país y antes de ahora, que es el tema de reconstruir el país, querían las materias primas que ya tenían la mayoría de contratos, sobre todo el cobre, el litio, diamantes, petróleo, etcétera, etcétera. China tenía la mayoría de contratos y ahora lo que ellos quieren es reconstruir el país, es decir, hacer dinero, como lo que está haciendo en África. La mayoría de África está siendo reconstruida por China. Los trenes, todas las infraestructuras, son casi todo China, o casi todo, básicamente. China es un interés económico. Entonces, a estos dos descártalos en cuanto al futuro. Ellos lo que quieren es que unos que no suban y los otros que hacer negocio. ¿Los países de alrededor? Irán, por su parte, siempre fue un enemigo natural de los talibanes. Hay que recordar que en el 98 los talibanes hicieron una masacre inmensa en Mazar-e-Sharif, al norte del país, y mataron a un montón de diplomáticos iraníes. Y desde entonces fueron enemigos acérrimos. También lo eran desde antes. Los iraníes son chiitas, los talibanes son sunitas. Pero durante muchos años ha habido campos de entrenamiento talibanes en suelo iraní. ¿Por qué? Porque los iraníes, a ellos, el tema, aparte de que fastidiar a Estados Unidos siempre les va bien, para ellos la guerra de Afganistán tiene otra connotación. Para ellos es un tema de agua. Al oeste de Afganistán, este de Irán, hay una sequía tremenda. Y una sequía que cada año va peor, y a peor y a peor. La mayoría de presas de agua están en suelo afgano. El gobierno de Kabul siempre fue muy reticente a que ese agua fuese a Irán. Que va a Irán, pero claro, a un coste, etcétera, etcétera, etcétera. Y Afganistán siempre decía, oye, o cerramos el grifo. Entonces, Irán llevaba ya años pactando con los talibanes por el tema del agua. Y para ellos les sale mucho más rentable que los talibanes estén allí por el tema del agua que el gobierno de Kabul. Entonces, el último, que es para mí quien ha ganado la guerra, es Pakistán. Los talibán, el Emirato Talibán, ¿dónde ha estado hasta ahora? En Baluchistán, que es Pakistán. ¿Quién entrena a los comandos yihadistas talibanes? El servicio secreto pakistaní, el ISI. ¿Quién ha realizado los ataques más sangrientos en Kabul? Han sido llevados a cabo por la red Haqqani, que está en manos del servicio secreto pakistaní. La mayoría, había un montón de combates. Esta gran ofensiva última talibán, yo me acuerdo de soldados afganos comentándome por mensaje, por mail y también por teléfono, diciéndome, pues es que les oímos hablar punjabi. Si es que no hablan ni dari ni pashto. Sí, no, o sea, son soldados que se supone están luchando en Afganistán a los dialectos de Pakistán. La unidad esa de fuerzas especiales afganas, que el Mundo también sacó otro artículo que se lo sacaron del bolsillo porque nunca han estado con ellos. Pero bueno, y otros periódicos también hicieron artículos sobre esa unidad especial, la 911, la 500 sí, algo y tal. 515. Por cierto, una foto muy interesante, salía un casco, un señor de esa unidad, pakistaníes, con el casco al revés. Y es una unidad de élite. No, pero te digo, todos pakistaníes. Todos. Entonces, de fuerzas especiales talibanes, nada. Fuerzas especiales pakistaníes. El jefe del ISI llegó a Kabul 2 días después de la caída. Se puso en el hotel cine de 5 estrellas y venga, a manejar lo que va a pasar en el futuro. Pakistán ha ganado la guerra. Si queríamos, los que dicen la guerra de Afganistán era imposible de vencer. Mentira. Al pueblo afgano no se le puede vencer. Mentira. La guerra de Afganistán se podía ganar, pero se tenía que ganar en Pakistán, no en Afganistán. Los talibanes venían de Pakistán. Los talibanes entrenaban en Pakistán. El dinero de los talibanes venía de Pakistán y de otros países también del Golfo. Las armas de los talibanes venían de Pakistán. Los ataques suicidas estaban entrenados por Pakistán. Bin Laden estaba en Pakistán.
sea, tú vas haciendo Sí, la lista. A un tiro de piedra de West Point, Pakistán. Pero Pakistán es aliado de Estados Unidos. Y le paga Y ese mucho di- dinero y- precisamente de- para luchar contra el terrorismo. De hecho, Estados Unidos se ha pasado muchos años pagando y ese dinero se ha utilizado para que los pakistaníes se lo den a los talibanes y maten a los soldados de Estados Unidos. Entonces, ¿la guerra de Afganistán se puede vencer? Sí. ¿O se podía vencer? Sí. Pero se tenía que vencer en Pakistán. Pero Pakistán tiene armas nucleares. Y Pakistán es un país que, bueno, a ver quién se atreve, es como Irán, a ver quién se atreve a entrar ahí, ¿no? Yo creo que causaría mucho más daño que otra cosa. Pero, ¿se podía ganar la guerra? Sí. Pero en las zonas tribales de Pakistán, que es donde se tenía que ganar la guerra, que es, una vez se conquistó Afganistán en 2002, bien rápido, que es cuando ya acaba todo, que los talibanes, los grandes fuerzas talibanes cayeron en 2 semanas, se tendría que haber seguido empujando hacia las zonas tribales y acabar con todos los asentamientos talibanes y obligar al gobierno pakistaní a ayudar en ello, porque para eso se le daba dinero, ¿no? Y ahora le queremos dar dinero para que se ocupe de los refugiados que ellos mismos han creado. Bueno, Pues esto es Pakistán es el problema. Pakistán siempre ha sido el problema. Pero durante 20 años hemos todos vivido, casi todos, porque yo ya llevaba mucho tiempo y otros periodistas llevábamos mucho tiempo diciendo, y muchos analistas también lo llevan mucho tiempo diciendo, que el problema es Pakistán. Pero la comunidad internacional nunca ha actuado en consecuencia. De hecho, no se ha sancionado a Pakistán en ningún aspecto. Y todos sabemos que ellos han liderado esta última ofensiva que ha hecho que los talibanes ganen en Afganistán. Entonces, ese es el problema de Afganistán. Se llama Pakistán y no Afganistán. Pero bueno, ya es demasiado tarde para todo esto. Sí, no, ahora ya es tarde. Asimismo, hablando del tema, ahora tenemos un Afganistán que en principio los occidentales estamos fuera, quedan, bueno, occidentales estamos fuera, depende de cómo se mire, ya me entiendes. Como bien comentabas antes, volvemos a tener un Afganistán con un emirato que es básicamente son 7-8 facciones que se han unido contra el antiguo gobierno, pero que tampoco no se tiene mucho aprecio entre ellos, o eso me consta. Teníamos el Pashtún, el Valle de Pashtún, que es siempre el gran mito del Pashtún, ¿no? Lo digo bien, el valle que nunca se conquista y que estaban ahí. El Panjshir se llama. El Panjshir, perdón, he dicho Pashtún, perdón. Pashtún es la etnia. Perdón, error mío. Sí, el Panjshir. Es la etnia del sur de Afganistán, que la mayoría de talibanes son pastunes. Sí, que de esto lo estaba leyendo el otro día, que el Panjshir estaba siendo bombardeado por drones de Pakistán. Eso nunca se ha probado. Yo también lo leí y de hecho estuve viendo las fotos y las fotos que vi eran fotos falsas. Después salieron más fotos, las estuve examinando y no eran del lugar tampoco. Yo no he visto ninguna prueba de la intervención con drones de Pakistán. No me cabe duda de que había fuerzas especiales pakistaníes allí. Porque por eso estaba el jefe del servicio secreto pakistaní en el Sidina al mismo momento que los talibanes estaban atacando en el Panjshir. Pero yo no he visto ninguna prueba de drones pakistaníes ni de aviones pakistaníes sobrevolando el Panjshir. Soldados, sí que me han llegado fuentes que me las creo. Pero drones y todo eso no. Sí, los del Panjshir siguen ahí. El Panjshir, lo que pasa es que los talibanes han conquistado la parte central del Panjshir y los rebeldes, los ahora rebeldes, se han ido hacia las partes más agrestes, que son las que están más cerca de la frontera tayika, aunque les queda un rato para llegar a la frontera de Tayikistán, pero las que están más aisladas del centro, porque el Panjshir son muchos valles cerrados entre ellos, entonces puedes cortar el valle y puedes hacer que nadie entre en el valle durante un montón de tiempo. Entonces, hay rebeldes todavía ahí. Pero en el Panjshir, muchos creíamos que la resistencia sería mucho mayor porque creíamos que les ayudarían de alguna forma a alguien. ¿Y qué va? Nadie. No se ayuda a nadie. Nadie. Y claro, sin hombres no puedes... O sea, el Panjshir tienen armas, no es cuestión de material. Yo he estado allí, he visto las bases que tienen de armas y todo el rollo. Tienen armas para combatir 300 años. Pero no tienen hombres. Y no puedes combatir con viejos y niños. No en el Panjshir. Pues lo que iba, retomando el tema. ¿Crees que vamos en un corto plazo de 3, 5, 10 años veremos
un Afganistán que será una fábrica de entrenamiento para grupos terroristas de extrema, con ideologías, digamos, salafistas. No lo ¿Se sé, van a no ver lo sé. por la caída de Afganistán, vamos a ver más atentados en Europa? No por Va a la haber, caída en... perdón, quiero decir, Afganistán se va a volver a hacer una base de entrenamiento como tiempo atrás y eso nos provocará que en Europa podamos tener más atentados y demás. Yo creo que Afganistán va a ser siempre un paraíso para los yihadistas. No me aventuro a decir si va a ser durante 5 o 10 o 20 años o va a ser durante uno o van a llegar fuerzas rebeldes y empezar una guerra civil. Y no, con Afganistán, siempre que uno se aventura a hacer pronósticos de más de 6 meses suele cagarla. Así que yo no me aventuro a hacer ningún pronóstico de ese tipo, pero sí que creo que Afganistán se va a convertir en un centro del yihadismo mundial, pero de otra forma. No puede ser un centro de campos de entrenamiento como lo eran en los años 90. Sí que habrá campos de entrenamiento para el yihadismo internacional, de eso no lo dudes, sobre todo en la parte de Salang, donde hay valles donde uno se puede perder y no te encuentran ni los drones. O sea, de eso habrá, pero no como se hacía en los años 90. ¿Por qué? Porque Afganistán depende de la legitimidad internacional. Los talibanes están muy obcecados en conseguir el reconocimiento internacional. Ellos saben que la única manera de que el Emirato exista, de la misma forma que Arabia Saudita existe, y que la ley de Arabia Saudí, las leyes de Arabia Saudí, la Sharia de Arabia Saudí, es muy parecida a la de los talibanes. Mucho. De hecho, los talibanes, lo que ellos quieren es llegar al estatus de Arabia Saudita. Es decir, ser un emirato islámico reconocido por el mundo. Y entonces poderse desarrollar. Y ya harán las barbaridades que tengan que hacer, como las están haciendo ahora y como se hacen en Arabia Saudita también ahora mismo. Pero claro, para llegar a ese punto, con la legitimidad de Rusia o China o de los países alrededor no tienen nada. Necesitan la legitimidad de la ONU. Y la ONU, de momento, dice que no los va a reconocer. Y Europa, la mayoría de países, dice que no los va a reconocer. Entonces, para llegar al punto de ser reconocidos, tienen que comportarse bien. De ahí que la prensa internacional pueda trabajar más o menos, de ahí que nos llegue la propaganda de que a las mujeres las tratan diferente, cosa que todos sabemos que es mentira, y de ahí que nos lleguen esa visión de un talibán diferente y más moderado, que es mentira también, como dicen todos los activistas afganos, tanto dentro del país como fuera del país. Pero necesitan esa legitimidad internacional para existir. Si no, el Emirato no va a durar. No puede durar. Sin dinero, sin reconocimiento, no va a durar. Si se hace público que hay un campo de entrenamiento de Al-Qaeda en una parte de Afganistán y hay pruebas de ese campo, todos sabemos que hay entrenamiento, que Al-Qaeda ha vuelto. Al-Qaeda nunca se marchó. Lo que pasa es que estaba en unos números pequeñísimos. Era minúscula. Pero sabemos que tras la caída de Kabul, elementos de Al-Qaeda han vuelto. ¿Que Al-Qaeda va a venir para entrenarse? Sin duda. ¿Que parte de la yihad de África va a tener elementos afganos para entrenarse y para tal? Sin duda. Pero Afganistán ahora, los talibanes no son nada tontos y van a ir con mucho cuidado de que eso no forme parte de sus problemas. Porque en el momento en el que se haga público esto es un campo de entrenamiento de Al-Qaeda, el reconocimiento internacional, lo poco que hubiesen podido conseguir, se va al traste. Es decir, que van a continuar siendo lo que eran. El yihadismo internacional allí va a florecer. Las ideas del yihadismo internacional se van a fortalecer. La creencia en que ellos tienen razón y que el mundo debía ser musulmán según su visión y nada más, va a crecer. La victoria del yihadismo en Afganistán es un desastre histórico que todavía no hemos llegado a comprender porque todavía no lo estamos sufriendo, pero que yo creo que tendrá unas consecuencias muy graves para todo el globo, no para Europa, para Afganistán, no, para todo el mundo. Pero tienen que llegar todavía. Y más aún con China dándole igual todo y reconstruyendo a una de las peores teocracias fundamentalistas del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo en el futuro de Afganistán en los 5 o 10 años que vienen? Pues si te soy sincero, veo diversos escenarios y ninguno te lo puedo clarificar al 100%. Veo el escenario de que el Emirato sea reconocido
y que se convierta en una especie de Arabia Saudita. Y que poco a poco vaya recanando el reconocimiento internacional a base de materia prima. Porque Arabia Saudita es reconocida y les dejamos ser como son por el petróleo. Ni más ni Así menos, sí. permitimos que su rey mate a un periodista en una embajada extranjera sin ningún problema y no se persigue. De hecho, es uno de los amiguitos de nuestra familia real aquí en España y no hay ningún problema con ello. Un tío que ha matado directamente a un periodista y que es público y que hay pruebas y que todo el mundo lo sabe. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen petróleo y porque los necesitamos. Los talibanes tienen la misma esperanza. Tienen unas reservas naturales todavía por explotar, la mayoría, que son inmensas. O sea, es inmenso el tema. Por eso China está tan interesada. Entonces, ellos creen que a partir de eso podrán convertirse en una Arabia Saudita y obtener ese reconocimiento internacional. Ese es un escenario posible. Otro escenario es que las fuerzas antitalibanes en el norte, sobre todo desde Tayikistán, que es donde se están reuniendo la mayoría, se forme una nueva alianza del norte que intente penetrar en el país, que a la vez haya focos descontentos, que ya los hay, dentro del país, sobre todo los Hazara en Daikundi, por ejemplo, que los talibanes están expulsando a los Hazara de todas sus zonas, están haciendo una limpieza étnica. Matan, no tantos como algunos dicen, pero más de los que ellos dicen, pero están expulsando de sus regiones ancestrales a toda esa gente. O sea, limpieza étnica. Ya, ese pueblo de Hazara, para afuera. Todos los pastures van a vivir allí. Entonces, puede haber otros focos dentro. Ese segundo escenario sería una fuerza que viene del norte, focos en el centro. ¿Qué pasaría? Guerra civil. Esa guerra civil tendría unas repercusiones en la zona y haría que otros países se mezclasen. Y escenario X, que puede acabar en una república o puede acabar en una guerra nuclear entre India y Pakistán. ¿Quién sabe? Sí, no, y un tercer escenario es el que yo veo más improbable, pero el que es al que a mí me gustaría más, que pase una década, que pasen 2 décadas y que sea la propia población afgana la que desde dentro, igual que hicieron los franceses en el siglo XVIII, igual que hicieron los españoles instaurando los valores democráticos en España, igual que hicieron los ingleses en el siglo XVII con su monarquía constitucional, igual que hicieron los rusos, igual que hicieron... Que haya una revolución interna que tendrá unas consecuencias, primero malas, pero que asiente las bases para un Afganistán diferente, pero una revolución afgana para los afganos y para recuperar una república que les fue robada por una banda de ladrones, que se la dieron a una banda de terroristas. Ese escenario yo creo que sería el ideal, que Afganistán cambiase desde dentro, pero cuando... Si eres activista, te matan. Si eres mujer y de esto, te apalean. Si tal, te meten en la cárcel. Las leyes talibanes son tan duras y son tan asesinas que ese tipo de movimiento social de revolucionario, y a decir revolucionario no estoy hablando de comunismos y socialismos y de revoluciones estoy hablando de revolución de cambiar un sistema por otro, de cambiar un sistema teocrático fundamentalista por una república islámica. Que también tenía sus cosas, demasiadas cosas malas, pero que al menos era una república y al menos tenía una constitución sobre la que construir. Una constitución que era papel mojado, 100%, pero que era un pilar sobre el que construir. Entonces, esa revolución interna sería un tercer escenario que yo creo que sería el más deseable, pero que creo que también es el más imposible. Pues sí, la verdad que es complicado. El tercero es el que nos gustaría, pero es el más complicado. Y es el que tarda más tiempo. Sí. Sí que entiendo que en principio lo que al final acabaremos, entre comillas, viendo es que, bueno, los talibanes a día de hoy, aparte, todos sabemos que generan muchos ingresos con el opio, pero el opio no da para llevar un estado. No. Y de hecho, los ingresos del opio, los talibanes ingresaban tanto como el gobierno de Kabul, ¿eh? Aquí hay un mito con lo de los talibanes y el opio y tal. El gobierno de Kabul, de hecho, yo creo que ingresaba mucho más que los talibanes, pero muchísimo más. Y no nos olvidemos que el mayor traficante de heroína de Asia era el hermano de Hamid Karzai, Wali Karzai, que murió asesinado por uno de sus guardaespaldas en Kandahar. Y ese era el traficante de heroína más grande de toda Asia. Trabajador de la CIA. El hermano del presidente del país. Era, además, gobernador de Kandahar, agente de la CIA y traficante de drogas.
Uf, qué currículum más interesante. Yo creo Sí, que le van a hacer una película. La vida de este no, demasiado sucio con Occidente para que le hagan una película. Y acabó asesinado por uno de sus guardaespaldas de confianza, porque se pelearon por una cosa y así se acabó la pelea. Entonces, el tema de la heroína, el gobierno de Kabul estaba tan o más involucrado que los talibanes. ¿Que los talibanes van a seguir vendiendo heroína? Sí, pero en menor cantidad. Los talibanes tienen una política, pues les interesa, evidentemente. ¿Y por qué no quieren heroína y lo estamos viendo estos días, lo que hacen con los adictos a la heroína? Les pegan unas palizas y los encierran y si se curan, se curan y si no, pues se mueren. Los talibanes son muy intransigentes con el tema de las drogas. Ellos las utilizarán para venderlas fuera, de eso no hay duda, no hay ninguna duda. Y lo utilizarán también como idea de presión. Hay que tener en cuenta que tanto Rusia como Estados Unidos están viviendo una pandemia de heroína que es impresionante. En Estados Unidos es algo terrorífico lo que está pasando con el tema de la heroína. Con los opiáceos. Y en Rusia lo mismo. Entonces, los talibanes pueden llenar el mercado si quieren, porque ahí es el máximo productor del mundo. Y lo de la heroína se podría haber atajado desde el principio. La heroína es necesaria, la morfina es necesaria. La heroína es necesaria para muchas aplicaciones médicas. Y de hecho hay países como Turquía donde tienen una cuota que se destina a hospitales para producir esas medicinas. Pues en Afganistán se podría haber hecho lo mismo, pero nunca se pensó en ello. Oye, vamos a legalizar esto porque el mundo médico lo necesita. Legalicémoslo, creemos una cuota, como en Turquía. Pero nadie nunca pensó en ello. ¿Por qué? Porque tampoco convenía. Porque tanto unos como otros estaban haciendo demasiado dinero, tanto talibanes como el gobierno de Kabul. Entonces, el tema de las drogas tampoco les va a dar suficiente. Ni que fuese el único negocio que tuviesen, los talibanes no tienen suficiente con las drogas. No es suficiente para gobernar el país. Aparte de que también depende del clima y el transporte y todo ese tipo de cosas. Las drogas solo suponen un porcentaje no pequeño, pero un porcentaje, pero que no llega para cubrir casi nada de las necesidades porque tú piensas, los talibanes no han pensado nunca en ello, pero es que ahora se tienen que ocupar de gobernar el país, de administrar el país, hospitales, infraestructuras, etcétera, etcétera. Reconstruir todo lo que han destruido ellos mismos, puentes, pues que además tienen que aplicar la seguridad y la moralidad. O sea, son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas. Así que el país puede desestabilizarse o te pueden salir algún jefe tribal que te dé problemas. Y más cuando estamos hablando, son 7 etnias. 7 etnias que se van cogidas de la mano, pero que mañana pueden empezar a liarse tiros todo porque tú has mirado mal a mi hermano. Y tanto. Y los talibanes, seguimos hablando de ellos como un grupo compacto y homogéneo. Y no es así. Hay muchos tipos de talibanes, hay muchos grupos diferentes. Hay comandantes que se han pasado una década luchando ellos solos en su territorio. Y después han llegado los talibanes de Pakistán y se han dicho, oye, vais a hacer esto, vais a hacer aquello. Y ellos dicen, oye, yo llevo 10 años luchando en este territorio, llevo 10 años con mis compañeros aquí luchando y ahora me vienes tú de Baluchistán a decirme que yo tengo que aplicar esto y esto y esto y que me impones a este comandante de fuera para ser mi jefe cuando mi comandante de siempre ha sido este y con el que he luchado toda la vida. El paraíso, los talibanes están intentando vender un paraíso yihadista cohesionado y lo es todo menos eso. Sí, interesante. Hablando del tema, de hecho, el 26 de agosto, según la prensa, una escisión radical del ISIS, el ISIS-K, presuntamente hizo un atentado en el aeropuerto, muriendo 180 personas, 13 de ellos tropas estadounidenses. Pasa que, por otro lado, me he informado sobre el tema y... El Estado Islámico afgano... Sí, es un bulo, 100%. Y el Estado Islámico de Khorasan, que es el ISK, que tú decías... yo he contado ya su historia varias veces, no me he cansado de repetirlo, pero los medios parecen que no quieren atender a razones entre la gente que... No es que yo lo haya leído, es que uno de mis trabajos en la OTAN era seguir a esta gente. Y uno de mis trabajos como analista allí durante un montón de años y como periodista ha sido seguir a esta gente. Y yo he seguido la historia de la llegada del ISK a Afganistán desde 2014 hasta ahora. Toda, comandantes, batallas, la conozco toda bien. Y el ISK, cuando llegó en 2014... y ponen un comunicado público diciéndoles a los talibanes, hemos llegado aquí, hermanos, para estar a luchar con vosotros.
Los talibanes inmediatamente responden: hermanos, bueno, vale, pero lo de venir aquí ni en broma, porque esto es un problema afgano y aquí los luchamos los afganos. Hemos llegado igualmente. Empiezan los problemas, se empiezan a matar entre ellos. Hay una guerra civil entre el ISK y los talibanes hasta 2018. Hay varias batallas, algunas inmensas, sobre todo en la provincia de Jausan, que está al norte de Afganistán. Y ahí es donde se produce la ultimísima gran batalla, en 2018, en la que casi todos los miembros del ISK del norte de Afganistán son asesinados o mueren en combate. Y los que sobreviven se rinden a las tropas de Kabul por el miedo a los talibanes. Algunos de los supervivientes de esta zona y de la última zona donde tenían combatientes, que eran en Nangarhar y en Kunar, de estas dos pequeñitas zonas, sobre todo en Nangarhar, se van para Nangarhar. En el 18, en Nangarhar, el ISK consigue tomar parte de las cuevas de Tora Bora, donde estaba antes Bin Laden. Sí, eso es un sitio famoso. ¿Vale? Pero una parte solamente. Entonces, el gobierno de Kabul y los talibanes se unieron para luchar contra esos remanentes del ISK afgano, que eran afganos, de hecho, no eran venidos de fuera. Siempre, el ISK afgano siempre han sido afganos, han sido talibanes que no estaban contentos. Pero bueno, luchan contra estos. El gobierno de Kabul y los talibanes juntos. Cuando ¿vale? me Y esto, interesa... hemeroteca, al que no me crea, hemeroteca. Sí, sí. Eso, algunos artículos los he escrito yo, pues coged los artículos del New York Times, si no me creéis. Entonces, luchan juntos y acaban con casi todo lo que hay del ISK afgano en Nangarhar, que era el último reducto que tenían. Pero queda una porción pequeñita. Entonces es cuando los Haqqanis vienen y dicen: oye, tenéis dos opciones. Os matamos o formáis parte de nosotros. Pero lo haréis de esta forma. Vais a ser el paraguas para nuestras masacres. Los talibanes son famosos por llevar a cabo masacres contra los hazaras. Es una cosa que han hecho siempre y siempre lo harán. Pero durante los últimos tiempos no podían hacer cierto tipo de masacres, como el ataque contra la maternidad de MSF, como el ataque contra las universidades y las mezquitas en Kabul. No podían hacer este tipo de ataques porque de cara al público los afganos los rechazaban. Demasiado ¿Qué hacen sanguinario. entonces? Los Haqqani, que siempre son los que han llevado a cabo todo este tipo de ataques, tanto contra la embajada india, todos los grandes ataques que yo he vivido, son todos Haqqanis. Los más sangrientos, los más crueles siempre han sido Haqqanis. Todos los ataques del ISK afgano han sido hechos por los Haqqani. Todos, 100%. Entonces los Haqqanis en 2018 les dijeron: oye, pasáis con nosotros, pasáis en nuestro paraguas y cuando tengamos que hacer ataques de ese tipo, vosotros ponéis el sello. Y así es como nació la nueva relación en 2018 entre los Haqqanis y en 2020. En 2018 fue la última batalla en Jausan y en 2020 fue cuando los Haqqanis y los ISK se unieron fuerte. Aunque ya tenían lazos de antes, porque se han utilizado los Haqqanis para muchas cosas. Entonces, el ataque contra el aeropuerto de Kabul, que causó 180 muertos, cientos de heridos, marines muertos, etc., los talibanes corrieron a decir al sido el ISK. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hacía el presidente Ghani cuando necesitaba dinero o asistencia internacional. Hacía el Estado Islámico. Los americanos dejaron de poner dinero hace mucho tiempo para ciertas cosas. Pero cada vez que Ghani decía Estado Islámico, Estados Unidos ponía más pasta. Entonces, los talibanes han utilizado la misma táctica y han utilizado el paraguas del Estado Islámico para hacer atrocidades como la de la maternidad de Kabul y como la de la Universidad de Kabul y como muchas otras atrocidades. Entonces, ese ataque de Kabul, del aeropuerto, fue un ala radical dentro de los talibanes, porque la gente sigue viendo a los talibanes como un grupo compacto y no lo son. Hay muchos disidentes, hay muchos comandantes, los Haqqanis son gente extrema. De hecho, ellos mismos se dicen inventores del ataque suicida. Y además es verdad. Está entre ellos y Sri Lanka, entre los tamiles y ellos, en el año 75. No se sabe si han sido unos o los otros primeros. Pero los Haqqani, que existen desde el año 75, preceden a todos los grupos yihadistas que conocemos. Son de los primeros que se metieron en todo este meollo. Esta gente que está muy metida, intrínseca, dentro del servicio secreto pakistaní, además, de hecho los Haqqani son el brazo ejecutor civil del servicio secreto pakistaní. Esta gente es la que hizo el ataque en el aeropuerto de Kabul. ¿Por qué? Porque, coño, llevábamos casi 2 semanas
en todos los medios, todos los afganos queriendo marcharse, todo el caos, todo el mundo queriendo pirarse. Llegó un punto en que extremistas talibanes o yihadistas dijeron, se acabó la tontería esta. Aquí, porque estamos dejando marchar aquí a toda la gente que queríamos matar, estamos dejando marchar aquí todos los criminales, estamos dejando tal. Bomba, se acabó el tema. Fue la bomba y se acabó el tema. Los afganos ya no fueron al aeropuerto y la evacuación se terminó. Tal cual. Entonces, y después Estados Unidos que sí ha matado a un operativo del ISK en Kunar o en Nangarhar. Ninguna prueba al respecto. Que sí ha matado a un operativo del ISK en Kabul que iba a poner una bomba. Ahora sabemos, aunque ya lo informamos desde el día número 0, yo personalmente informé desde el minuto 0, ese hombre no era un miembro de la ISK y ha matado a su familia. Y era un explorador de las tropas norteamericanas. Nada que ver con el ISK. El ISK es un gran paraguas que utilizan en muchas partes, tanto del exgobierno de Kabul como los talibanes, para hacer sus atrocidades. El problema es que mucha de la prensa internacional, y yo me refiero en este caso a la prensa española, no tiene ni pajolera idea sobre esta historia. Y para ellos, la dicotomía Estado Islámico y talibanes, y ahora los talibanes luchan contra el Estado Islámico, va perfecta para sus rotativos. Pero yo no me cansaré de explicar jamás que el ISK afgano es un paraguas para los más locos, para los más sanguinarios y para el brazo más terrible de la violencia talibán. Muy bien. Pues sí, la verdad que lo vendieron muy bien, como han venido aquí el ISIS y nos han pegado una bomba cuando, bueno, señalaron a otro, le pasaron el muerto a otro. Bueno, pero es que eso, los periodistas, a mí lo que me duele es que no veamos las cosas que ya han pasado otras veces, porque esa es la misma táctica que Ghani utilizó en 2018. Después de lo de Jausan, de la gran batalla en 2018 entre talibanes y ISK allí, Ghani empezó a decirle a Estados Unidos que había una expansión del ISK por el norte de Afganistán. Y eso hizo que Estados Unidos se replantease otra vez el enviar más tropas o no. Pero lo que sí que envió seguro es muchísimo más dinero. Que al final, puede ser una trampa. Al final el sátrapa ese se acabó quedando. Pero el ISK ha sido, y eso no te lo digo solamente porque en persona he estudiado in situ en los sitios este movimiento. No que me han llegado un informe que ha hecho uno, que ha redactado otro y que después ha redactado otro y que me ha llegado, después de 5 redacciones me ha llegado a mí. Y que si me monto una tesis editorial, una tesis universitaria sobre no sé qué, no sé cuántos de informes de reinformes. Pero estoy cansadísimo de los analistas estos de oficina que jamás han pisado el terreno y que no conocen las cosas como son. Si hubiesen pisado el terreno de Afganistán, conocerían y sabrían que los afganos te van a decir el ISK, si son los Haqqani de toda la vida. Sí, sí. Pero como no han pisado el terreno y como solo viven de ser expertos en todo y en nada y de leer informes que hace la gente que está más sobre el terreno y cuando no les viene bien pues los cambian y los tergiversan, como hizo el presidente Ghani durante muchas ocasiones, como ha hecho Estados Unidos durante muchas ocasiones y como ha hecho España durante muchas ocasiones también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, el tema de Afganistán, si es que ahora nos pusiésemos a buscar responsables, habría mucha gente que tendría que ir a prisión por robar. Solamente por robar. Se ha sido un gran negocio aquello. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba para la OTAN, cuando tú veías a los ejércitos que venían allí, Estados Unidos lo primero que hacía era, oye, tenéis que salir a patrullar, ¿verdad? Hostia, con estos vehículos que lleváis no se puede patrullar mucho, ¿eh? Pues mira, tenemos estas cosas que se llaman MRAPs. Son geniales, que son unos vehículos, para la audiencia que no lo sepa, son unos vehículos, es como un Humvee súper musculado, ¿no? Un vehículo inmenso que aguanta cierto tipo de IEDs, de bombas de carretera, pero no todas, o tienes la versión más grande que se llama Rhino, o sea, tal. Y decían, oye, pues mira, tenemos esto. Y con esto también tenemos estas armas y estas cosas y estas triquiñuelas para poder patrullar con seguridad. Y yo te lo digo. Utilizadlas, no hay ningún problema. Las utilizaban. Pero claro, ejércitos que vienen de esta Europa, ejércitos que vienen de otros sitios del mundo donde no tienen estas capacidades,
Y digo, hostia, pues yo quiero probar el material norteamericano. Acababan su turno, entonces los americanos decían, ¿qué os han gustado? Pues mira, como ya os las vendemos usadas, porque como ya las tenéis vosotras usadas, os las vendemos. Estados Unidos, los últimos 5 o 10 años de la guerra, era solamente negocio, negocio y negocio. Cantidad de compañías norteamericanas que tenían base en Kabul y que obtenían los contratos del gobierno norteamericano. O sea, la mayoría del dinero norteamericano invertido en Afganistán se ha ido a compañías norteamericanas, no se ha ido a los afganos. Se ha quedado en Estados Unidos ese dinero. Ha ido a compañías de reconstrucción, ha ido a compañías propietarias que eran propiedad de Dick Cheney. Ha ido. Entonces, parece que va, pero en realidad va y vuelve. Es que, por eso yo te digo, el mito de es que nunca se pudo ganar en Afganistán es mentira. Por eso te digo que el mito del Afganistán inconquistable, el rollo Kipling y todo eso, está muy bien para los periódicos, está muy bien porque vendes la historia muy bonita y los libros y todo el rollo. Pero Kipling es del siglo XIX y no vivimos en el siglo XIX. Y a los talibanes, el general McChrystal, el perro loco Miller, el anterior, en 2001, en 2002 los conquistó en 2 semanas. Claro que se podía vencer en Afganistán. Pero si tú lo único que envías es a comerciantes que les importa un pimiento todo, a gente que apoya a los corruptos que le importa un pimiento todo, y encima no atajas el problema de que el país vecino es el que está armando y creando y haciendo todo el reclutamiento para los que están atacando en Afganistán, es decir, Pakistán, pues claro que no se ha ganado la guerra. Pero estoy ya cansado de escuchar la tontería esta del mito de la invencibilidad de Afganistán es donde van a morir los imperios. No, Afganistán es donde van a morir los idiotas que se piensan que pueden conquistarlo con dinero. Sería un buen cambio para la frase. Me ha gustado. No lo sé. Y hablando de compañías, pregunta rápida, tonta. ¿Tuviste relación tú en tu estado en tu estancia con alguna PMC? ¿Con alguna compañía militar privada? Que entiendo que ahí tenían presencia y también mueve mucho dinero, obviamente. Sí, tuve relación con varias. ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Hacían a nivel operativo hacían algo o era más temas de mantenimiento, guardia de seguridad de personal VIP? Hacían de todo. Había mantenimiento, había inteligencia, había protección física, había lo que se llama el risk management, que es el anticiparte a los problemas que puedas tener. Había de todo. Compañías privadas de seguridad había de todas clases y de todos los países. Como bien has dicho tú, de todos los países. Sí, muchos países, muchos. En la mayoría europeas. Sí, no. Dudo mucho que viésemos a las compañías militares. Y norteamericanas, claro. Sí, no. Europeas y norteamericanas la mayoría, sí. De eso no te puedo hablar muchísimo porque para eso prefiero escribirlo en un libro, la verdad. Pero ¿estás escribiendo un libro sobre el tema? Estoy intentándolo, pero quizás sí, quizás no. Tengo fuentes muy buenas en lo más alto del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos. Lo que pasa es que estoy intentando convencer a una editorial y si la convenzco, saldrá el libro y si no la convenzco, no habrá libro. Bueno, desde aquí nuestro ánimo y será una pena vamos porque te estoy hablando de gente lo que pretendo hacer es un libro en el que se explique por qué se ha perdido en Afganistán, no a través de mí. El hilo conductor sería mi experiencia, pero a través de los testimonios de gente clave. No periodistas turistas o empresarios turistas o gente que haya estado allí 3 meses, no. En ese libro solo la gente que haya estado como mínimo 1 año viviendo allí, como mínimo. Y será un libro de testimonios como el de Svetlana Alexievich, pero destinado a entender el porqué del desastre en Afganistán. Y quiero hablar, de hecho, ya lo tengo apalabrado. Lo que pasa es que si sale el libro lo haré, si no sale, pues no. Con generales de Estados Unidos, gente de la CIA, gente de servicios secretos europeos, gente de ONGs, diplomáticos, civiles, académicos, arqueólogos. Con toda la comunidad, habrá gente de toda la comunidad extranjera, desde lo más alto, y te digo alto, hasta lo más bajo. Y a través de sus testimonios, entender este desastre.
Pero bueno, estoy en negociaciones con la editorial y si sale, pues bien, y si no, pues a otra cosa mariposa. Bueno, yo te animo a ello. Me parece, de momento ya me has puesto los dientes largos, que tengo curiosidad. Ya, pero es un libro que requiere un presupuesto y que requiere mucho viaje y que requiere muchas cosas. Y bueno, Afganistán no es un tema que las editoriales valoren muchísimo, porque tampoco es un tema que interese muchísimo, desgraciadamente. O al menos de momento, o al menos en este país. Aunque sí que sé que se vende y, oye, mi libro no va tan mal y hay otros libros de Afganistán que están yendo muy bien, de otros autores. Yo creo que es un tema que interesa bastante, pero el mundo editorial es difícil y, bueno, si sale, pues adelante. Y yo creo que será un libro en el que mucha gente se va a sorprender porque va a haber testimonios muy fuertes de gente de mucho peso. Y si no sale, pues así lo han querido los dioses. A ver, ya veremos. Y así para terminar, Amador, quería preguntarte ya por el tema, la pregunta así más que entiendo es más dura, quería preguntarte por la mujer en Afganistán. ¿A qué se va a enfrentar la mujer ahora con la nuevo estado talibán que se está formando? Si sus condiciones ya no eran lo mejor de lo mejor, ¿qué es a lo que se van a enfrentar ahora las mujeres? Pues a un infierno que solo se puede cuantificar en infinitos. Si antes, como bien has dicho, y durante la supuesta ficción, esa ficción que fue la República Islámica y esa ficción democrática, la mujer tenía derechos recogidos en la Constitución de 2004 que no se aplicaban de ninguna forma y vivía un infierno 100%, ahora es que no hay palabra en el diccionario para describir el infierno en el que están viviendo. Porque al menos con la cutre democracia que tenían antes, podían estudiar, podían ir a la universidad, podían tener cierto control sobre su futuro y poco a poco iban avanzando. Muy a poco a poco y con una violencia y sufriendo una violencia y unos crímenes horrendos. Pero de las semillas que os hablaba al principio, que hay que plantar, una de las que más éxito había tenido es la de las mujeres. En las capitales. Es verdad, en las capitales, no fuera. Pero en las capitales, las mujeres empezaban a tener impulso económico. Empezaba a haber mujeres empresarias afganas. Y eso era algo que nunca se había visto en la historia de Afganistán. Jamás. Esas mujeres afganas que creaban sus propios negocios, eso era una de las grandes semillas del futuro. Porque cuando la mujer afgana tiene independencia económica para crear sus propias cosas, ahí ya se ha producido un cambio mental. Entre pocos, urbanitas, la mayoría jóvenes, muy jóvenes, pero ese cambio mental se había producido. Y ese cambio era el que habían ayudado e impulsado con mucha más fuerza. Las mujeres de ahora no tienen ningún tipo de futuro. Ya hemos visto que solo pueden estudiar hasta los 11, creo, 10 años, y a partir de ahí ya no pueden estudiar. Ahora mismo su futuro vuelve a ser el de convertirse en limpiadoras y receptáculos para bebés. Nada más. Y eso que hay países como Qatar que está empujando a los talibanes a decirles, oye, si es que tenéis que cambiar con el tema de las mujeres, si es que si queréis cualquier tipo de ayuda internacional, tenéis que cambiar con esto. Pero es que lo llevan en su ADN. Si es que para ellos la mujer es un mal necesario. Para ellos la mujer es un animal sucio. Para ellos la mujer es el motivo del pecado. El hombre no, el hombre está perfecto en todo. Ella es la culpable de todo. Ella es la que sangra una vez al mes. Ella es el pecado. Ella es la que me hace volver loco. Ella es la que tiene más potencial. Ella es la que podría estar en las universidades y desempeñando trabajos mucho mejor que la mayoría de hombres. Ella es la que más asusta a los talibanes. Los talibanes no le tienen miedo a casi nada, ni a la muerte, ni a la tortura, ni a pasarse en prisión 50, 60, 100 años, no le temen a casi nada. Pero hay una cosa a la que temen, a la que tienen un terror absoluto, y es a la mujer libre. Esa es su mayor pesadilla, la mujer libre. Y van a hacer todo lo que pueda para acabar con cualquier mujer que quiera ser independiente o libre. Es decir, el futuro que les espera, el infierno es poco.
Sino o huir o caer bajo las manos de su yugo. Lo entiendo de todas estas mujeres. O huir o desaparecer y convertirse en una productora de niños, como en Matrix. Hablando de esto, ahora que lo que habías comentado al principio del programa, al principio del programa hablabas de prostitución de niños. Llamadme inocente. Bachabachi se llaman. Yo no había oído nunca hablar del tema. O sea, me estás hablando que en Afganistán hay prostitución, pero es prostitución masculina, o de niños, mejor dicho. Y esto es una cosa ancestral y tradicional allí. Se llaman los bachabachi, los niños bailarines. Niños bailarines. Sí, eso de bailarines es una forma de expresarlo, ¿no? Porque... Exacto. Son unos niños, normalmente hay los hombres se reúnen por lo que sea, tema tribal, de negocios o lo que sea. Entonces los niños entran, van pintados, muy femeninos, con unos vestidos así un tanto femeninos, bailan y después pues escoges el que quieres y lo violas. Eso es algo que estaba muy generalizado entre la policía afgana. Hay muchos informes al respecto. Y es una tradición ancestral, desgraciadamente. De hecho, se cuenta, según los cronistas griegos, Alejandro se enamoró de un bachabachi. Hombre, no me sorprende en el sentido de que hace 2000 años era una cosa, hace 3000 otra, pero ya, que es una tradición la mentalidad talibán no ha avanzado mucho. Para ellos, o sea, aunque los talibanes son los primeros que están en contra de eso. El gobierno de Afganistán, la república, no solamente lo toleraba, sino que hacía la vista gorda. Los talibanes, si te pillan, te matan. No tienen término medio con eso. O sea, que al comandante ese que tenía un niño anclado con una cadena lo hubiesen ejecutado. Lo hubiesen ejecutado al momento. Los talibanes, tanto con los bachabachi como con los que los prostituyen y tal, no tienen término medio. Los matan. En eso su justicia no necesitan pruebas, ni de esto, ni presunción de inocencia, ni... Si te acusan y te pillan haciendo eso, te matan. Si te pillan, te sacan y te ejecutan. Exacto. Pues muy bien. Igual, bueno, Amador, encantado de haberte tenido aquí. Ya te llevamos aquí más de 1 hora y media de programa en lo que hemos podido profundizar en la realidad actual de Afganistán. Por parte de nosotros, agradecidos y encantados de haber podido tenerte aquí con nosotros. Y te invitamos a siguientes ocasiones siempre que quieras venir. Bueno, es un honor estar aquí con vosotros. Espero que vuestra audiencia haya disfrutado de mis opiniones y de mi experiencia en el país. Como os digo, son mis opiniones y algunas estaréis de acuerdo, en otras no. Pero eso es lo que he vivido y así es como lo cuento. Para mí ha sido un placer, un orgullo y ojalá vuelva pronto. El placer ha sido nuestro. Adiós.